Jai Gaur Premanandi Dhar ki Harinam Sankirtan Yagya ki Gaur Premanandi. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Om Agyanatimarandasya Giranjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Mayam Dadati Svapadantikam. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadam maham vande Sri Guru Dinotaranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome back, everybody. Bienvenidos todos. How was your day of Bhakti Shastri today? ¿Cómo fue el día de Bhakti Shastri? Good? Okay. How was your lunch today? ¿Y su comida? Also good. Okay, if you feel sleepy, stand up. Don't get too comfortable. Si tienen sueño, levántense, no se queden en una posición demasiado cómoda. So today we're starting our seminar on Sankirtan. El día de hoy comenzamos nuestro seminario de Sankirtan. And this will take part in different parts. Y este va a ser desenvuelto en diferentes partes. So we'll see how far we get. Veremos qué tan lejos llegamos. And whenever you have questions, you can just raise your hand and we'll deal with the issue. Okay, cuando tengan preguntas simplemente alcen su mano y trataremos el asunto. So we go from 6 to 8 o'clock today. Vamos de las 6 a las 8 de la noche hoy. You gotta go to the beginning. We need somebody to operate this. I need somebody to press the button. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So many times we are faced with the topic of how to increase our devotional service. Muchas veces nos encontramos con la necesidad con el asunto de incrementar nuestro servicio devocional. And you've all come here to this Bhakti Shastri with the intention to become more absorbed, to become more advanced, to become more dedicated in your devotional service. Todos ustedes han venido al Bhakti Shastri con la intención de volverse más avanzados, más absortos y más dedicados a su servicio devocional. Whatever we're learning in these next couple of days, you can use it for your spiritual life. Todo lo que ustedes van a aprender en estos 2 días que siguen lo pueden ocupar en su vida espiritual. For your book distribution, for your preaching. Para su distribución de libros, para su prédica. For whatever other service you're doing. Para cualquier otro servicio que ustedes estén haciendo. So don't think, oh, I'm not a book distributor, so this does not relate to me. No piensen, es que yo no soy un distribuidor de libros, esto no está relacionado conmigo. Because Krishna consciousness is all about becoming more dedicated and more absorbed. La conciencia de Krishna significa volverse más dedicados y más absortos. So we're looking at different strategies of how to increase our service. Estamos buscando diferentes estrategias sobre cómo incrementar nuestro servicio. Is okay? All right. So you understand what strategies means. Ustedes saben lo que estrategia significa. In order to achieve a certain goal, there are always different paths, there are always different methods how to achieve that goal. Para alcanzar un cierto objetivo hay siempre diferentes maneras, diferentes caminos para alcanzar ese objetivo. Usually we have the scenario that people think that my way is the only way and everybody should do what I'm doing because it is the best way.
Siempre hay alguna clase de gente que piensa mi manera es la mejor manera y como yo lo estoy haciendo es como se debe hacer. And we tell everybody, you should do like what I'm doing. Y le dices a los demás, tú debes hacer como yo estoy haciendo. But that is not very practical, that is not very helpful, and usually it's not very Krishna conscious. Eso no es muy práctico, no es muy sensato o tiene mucho sentido y a veces no es muy consciente de Krishna. Have you ever heard the saying, my way or the highway? ¿Alguna vez han escuchado el dicho, mi camino o la carretera, la autopista? Either you follow my advice or you can take the highway and leave. You can go. O sigues mi camino o sigues el camino de la carretera. So first you have to accept that there are different paths, there are different ways in order to achieve the same goal. Lo primero que tenemos que entender es que hay diferentes caminos, diferentes vías para alcanzar el mismo objetivo. Next. Sometimes devotees are asking, what is the results? Like, what's happening in Bhakti Sibhushan? Muchas veces los devotos se preguntan cuáles son los resultados, qué es lo que viene de distribuir libros. Because we're all living in our own little places and we're all living in our own little worlds and we don't really know what's going on. Sí, porque nosotros vivimos en nuestros propios mundos, en nuestra propia vida y realmente no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Do you want to know how Bhakti Sibhushan is doing around the world? ¿Ustedes saben cómo es que la distribución de libros está yendo alrededor del mundo? Thank you for your great audience participation. Gracias por su grandiosa participación, audiencia. I knew it was worth it to come all the way down here to Mexico. I'm still going to tell you. Okay, next. So here you see how Bhakti Sibhushan is doing. The whole world of ISKCON in 2009 did 6.1 million books. Wow, este es como está yendo la distribución de libros en el mundo. En el 2009 fue 6.123.000 libros. 2010, 6.6 million. En el 2010, 6.599.000. And last year, 7.3 million books. Y en el 2011, 7.280.000. So you can see the trend is going upwards. Slightly, but it's going up in the right direction. Podemos ver cómo el tren está yendo hacia arriba, despacito pero en la correcta dirección. But there's 7 billion people on the planet. Pero estas 7 millones de personas en el planeta. 7.000 millones. 7.000 millones en el planeta. 7 billion people. 7 billones de personas. 7.000 millones. Es que es diferente. Billones, 7.000 millones. Son 7.000 millones. You don't have billion? But here in this part of the world we have the Latin constitution of this mathematics. So a billion in US and this part of Europe. 1 billion is 1,000 1,000 million. millions. So it's 7,000 million people. Okay. It's a lot of people. 7.000 millones de personas, un montón de personas. So 7 million books is not so much. Así que 7 millones de libros no es demasiado. That means one book for every how many people? For 1,000 people, one book. So that means 999 people don't get any book. Only one person per 1,000. So there's a lot of people out there. Hay muchísima gente allá afuera. Mexico has over 100 million people. México tiene como 100 millones de personas. 110, 115, something like that. Sí, 113. Yeah, maybe another 20, 30 million illegal immigrants. Tenemos esos 20 o 30 millones de Maybe inmigrantes 140, maybe ilegales. 150 million, who knows? ¿Quién sabe? There's a lot of people. Es muchísima gente. We cannot reach all these people just by ourselves. No podemos alcanzar toda esta gente simplemente a través de nosotros mismos. How many people can you meet in a day? ¿Cuánta gente pueden ver en un día? When you distribute 300 books or 400 books? Cuando distribuyen 300 o 400 libros. Maybe 500, maybe 700, maybe 1,000 if you're really fast, like Speedy Gonzalez, you know, you really andale, then you can do 1,000 people. Si lees como Speedy González, puedes tal vez alcanzar a ver a 1,000 personas en un día. But there's too many people out there, and the country is too big. You cannot reach them all. Pero hay muchísima gente y el país es tan grande, no los podemos alcanzar a todos. So what we're discussing today is different strategies on how to reach maximum amount of people.
Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es diferentes estrategias para poder alcanzar la mayor cantidad de gente. In 1970s and 80s, all the ISKCON devotees would live in the temples. Do you need a chair? You don't have a chair? There's a chair here. You can have this chair. There is chairs? Yes. Ahí sí afuera. Don't sit on the floor, okay? ¿Pueden sentarse un poquito más para adelante para que vean? Yeah, you can move up. En los años 70 todos los devotos vivían en el templo. And everybody was full-time and everybody was doing full-time service. Y todo el mundo hacía tiempo completo, vivía a tiempo completo y hacía tiempo completo servicio. Now it's 2012. Practically nobody lives in the temples. Ahora es 2012, casi nadie vive en los templos. Everybody lives outside in the congregation. Casi todo el mundo vive en la congregación. So there's a shift in our demographics. Shift. Hay un cambio en nuestra Transition. Hay una transición en nuestra demografía. You know what demography means? Sí, sí. Okay. So you tell me if I'm using complicated words. Go back to mono, you know. So how to engage our devotees in the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cómo podemos empeñar a los devotos en el movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu? If I would ask you, how many of you can go out every day to distribute Prabhupada's books? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes pueden salir todos los días a distribuir los libros de Srila Prabhupada? How many? ¿Cuántos? Every day. Todos los días. ¿Cuántos? Todos los días. You're very enthusiastic. So maybe 5 or 6 people. Tal vez 5 o 6. Who can go out one day per week? ¿Quién puede salir un día a la semana? That's almost everybody. Who can go out one day per month? ¿Quién puede una vez al mes? That's everyone. Eh, So, the program we're discussing now is how to involve every member of our movement in Sankirtan. El programa que estamos discutiendo hoy es cómo podemos involucrar a todos los miembros de nuestra congregación en Sankirtan. Next. Here you see the top 10 countries in book distribution. India on first place with 64% of the world's distributed books. Ahora veremos aquí los 10 primeros países del mundo en distribución de libros. India está en el primer lugar con ¿cuánto? 64. Con 64%. Percentage. Ah, 64%. How are they doing it? ¿Cómo lo están haciendo? A lot of devotees, each doing a little bit. Muchísimos devotos están haciendo todos un poquito. Then you have Russia with 7%, America with 6%, Italy, UK, Germany, and Mexico with 1%. Now Mexico is there. It's great. But why only 1%? Ajá. México está ahí, es grandioso, pero ¿por qué solo 1%? No, está mal ese resultado. That's growing that percent. Maybe somebody bribed Mexico so they take more back place, you know. No, Mexico should be somewhere here in the front, you know. México debe estar en un lugar más adelante, en el frente. Because people are so pious, they're so open to receive Krishna consciousness. La gente es muy piadosa, está muy abierta a recibir conciencia de Krishna. Next. In North America, you see 46% of the books is distributed by all the combined temples. Then this purple one, 12%, is the traveling Sankirtan Brahmacharis. 22% is Los Angeles temple. And 20% is 4 small temples. Okay. Entonces podemos ver el resultado, el 46% son todos los templos combinados, la gran mayoría de los templos combinados, el morado, que es el 12%, es el Sankirtan viajero, el 22% es el templo de Los Ángeles y el 20% son otros pequeños templos. 4. Cuatro pequeños templos. These 4 small temples are Laguna Beach, Washington DC, Toronto, and San Jose. And they are small temples and they make up for 20% of the whole distribution. Okay, estos son los 4 templos, el de Laguna Beach, el de Washington, Toronto y San José. And how are they doing this? ¿Cómo lo hacen? Next. Here you see San Jose. They started in 2006 with 10,000 books,
And last year they did 75,000 books. Ok, podemos ver en San José comenzaron con 9.000 libros, con 9.800 y terminaron en el 2011 con 74.800. This is the team of ISKCON San Jose. Este es el equipo de ISKCON en San José. Now, these are people like you and me. Ok, esta es gente como nosotros. Like you and me, like everybody. You Mhm. have here housewives, you have businessmen, you have students, you have old people, you have kids, you have engineers, doctors, lawyers, you have everybody. Sí, tenemos gente casada, gente, estudiantes, trabajadores, abogados, empresarios, etc. In the San Jose temple, there is not one brahmachari and not one brahmacharini. En el templo de San José no hay un solo brahmachari y tampoco ninguna brahmacharina. Nobody lives in the temple. No. Everybody is congregation. Nadie hay en el templo, todos son de congregación. But when they go on Sankirtan, up to 500 devotees go out to distribute books. Cuando van en Sankirtan, ellos son 500 devotos yendo Yeah. afuera a distribuir libros. Would you like to go on Sankirtan with 500 devotees? ¿Les gustaría ir a Sankirtan con 500 devotos? Huh? It's like invasion, you know? It's like... Es como una invasión. And you see, they're very blissful, they're very happy. Y se ven muy felices, ¿no? Están muy contentos. Next. This is Toronto, Canada, 5,600 in 2008 and now 37,000. Ok, Toronto, Canadá, 5.600, ahora 36. Next. You gotta move closer so you can keep your hand on the button. And here you see the team of Toronto, Este es el equipo de Toronto. and okay, they're mainly Indians. There is one white girl there. We don't know what she's doing there. Hay un montón, la gran mayoría son hindús, podemos ver. Hay una chica blanca, no sé qué está haciendo ahí, se metió. But we don't mind. They're doing it. They're preachers. They're distributing the books. Pero no importa, lo están haciendo, son predicadores, están distribuyendo libros. And Toronto is cold. Y Toronto es frío. Next. Washington DC, 4,700 and now 28,000. Este es Washington DC de 4.700, ahora 28.000. Next. And this is the team of Washington DC. Y este es el equipo de Washington DC. Now this is not your regular soccer team, you know. Este no es el equipo de fútbol normal. These are more like, you know, the mamas and the papas, you know. But they're all going out on preaching, on book distribution. Pero todos están yendo afuera y están predicando y distribuyendo libros. Next. Laguna Beach, just south of Los Angeles, started out with 1,000 and now 14,500 books. Ok, Laguna Beach está cerca de Los Ángeles. Ahora tenía 1,000 libros en el 2009, ahora tiene 14,000. Next. And this is the team of Laguna Beach. Este es el equipo de Laguna Beach. And they're more like senior citizens, you know. Sí. Y son más como personas mayores. Retired people, but very educated, and they're all doing the preaching, the book distribution. Son como personas tal vez retiradas o jubiladas, pero todos muy educados y están haciendo una gran prédica. I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Who here is a Sankirtan devotee? ¿Quién aquí es un devoto de Sankirtan? Alza la mano. Okay, a few. ¿Pueden ponerse un poquito más para adelante para que entren? You can all move up, move over. There's more space. No, you're okay. The front can stay. Okay, so, Así que what kind of a devotee are you? I just put books sometimes. Haribol, we don't need to talk. You can just take your seat, and who is in the door can please come in. Sí, no hay que hablar, no es que tienen que hablar, Come simplemente muévanse y quien está en la puerta se mete y ya. Find some chair and come in. Encuentren una silla y entren. So those who didn't raise their hand, what kind of a devotee are you? Aquellos que no alzaron sus manos, ¿qué clase de devotos son? If you are chanting Hare Krishna, you are a Sankirtan devotee. Si ustedes están cantando Hare Krishna, ustedes son devotos de Sankirtan. Everybody who is in this movement is a Sankirtan devotee because you're a member of the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos aquellos que están en este movimiento cantando Hare Krishna son parte del movimiento de Sankirtan, porque el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu es movimiento Sankirtan. We don't have kitchen devotee and BBT devotee and Sankirtan
special forces and bookkeeping devotee, and I'm a cleaning devotee, I'm a manager devotee. No. If you're chanting Hare Krishna, you are a Sankirtan devotee. No es que tenemos devotos de la cocina, devotos que están limpiando, las fuerzas especiales de Sankirtan, devoto de fuerza especial de Sankirtan, o devoto que guarda los libros, o devoto de management, de administración. En realidad, si todos ustedes están cantando Hare Krishna, son devotos de Sankirtan. So who here is a Sankirtan devotee? Así que ¿quién aquí es un devoto de Sankirtan? Okay, we're doing better. All right. Vamos mejorando. Next. Siguiente. So, overall, these temples increased by 600%. That's 6 times more from when they started the program till today. En general, todos estos templos han incrementado aproximadamente 600%. Eso significa 6 veces más desde que ha comenzado el programa. Would you like to increase your service by 6 times? ¿Quieren incrementar en su servicio por 6 veces? Thank you for your great enthusiasm. Okay, we got some work to do. Next. So, Sankirtan is for everybody. Sankirtan es para todos. This program is called Monthly Sankirtan Festival. In some places it's called Weekend Warriors. In some places it's called Just Go on Sankirtan. I don't care what the title is. Just understand, Sankirtan is for every devotee in this movement. Okay, este programa se llama Festival de Sankirtan mensual, a otros le llaman Guerreros del Sankirtan y otros le llaman simplemente Vamos a Sankirtan. Llámenle como quieran, eso no importa. Lo importante es que vamos a entender que Sankirtan es para todos. In Sri Chaitanya Mahaprabhu's times, his devotees had different jobs, they had different occupations. Murari Gupta was a doctor, somebody else was a banana seller. Somebody else was a sannyasi, somebody else was a brahmachari. Some people were householders with children and different other occupations, but everybody took part in the Sankirtan. En los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu podíamos ver que sus asociados tenían todos distintas ocupaciones. Murari Gupta era un médico, alguien más vendía bananas, alguien más era un brahmachari, un sannyasi o un grihasta, pero todos participaban en el movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. When we talk about community, komuna means common. We have common interests, we have a common basis, a common foundation. What is our common interest and basis? It is Harinam Sankirtan. We're all coming together on the grounds of Harinam Sankirtan. Okay. Cuando hablamos de comunidad, hay una raíz y esa raíz es común o comuna, y esa raíz de común significa algo en común. ¿Y qué es lo que tenemos todos nosotros en común? Es que en nuestra comunidad es Harinam Sankirtan. Is that front door open? We need a little... Is it open? Okay. So, sometimes devotees get into this mood, okay, you're a Sankirtaniero, but my guru is into some other project, and his guru is into this project, so we have this group, we have that group, you're in this mood, I'm in this mood, everybody has his own mood and his own bhav. But that is not acceptable. Okay. Algunas personas pueden decir, oh sí, tú eres grandioso, tú eres un gran héroe del Sankirtan, pero yo en realidad estoy, mi guru está en otra modalidad y tiene un proyecto y otro dice, no, pero mi guru tiene otro proyecto, así que pues nosotros tenemos proyectos y modalidades diferentes, esta modalidad, esta otra. Pero esa mentalidad no es aceptable. Because this groupism and this sectarian attitude will cause division, it will cause fractions, and it will cause great disharmony amongst our community. Okay, porque este sectarismo, esta mentalidad de grupismo va a generar una fragmentación en nuestra comunidad, una fragmentación que va a separar en distintos grupos nuestra comunidad. We are already a small community, we're a small group here. De hecho ya somos una comunidad pequeña, somos un pequeño grupo aquí. There's maybe, I don't know, 40 people here. Hay máximo aquí 40 personas. If now we split up this group into so many other small groups, then it will become very isolated. Si nosotros comenzamos a dividir este pequeño grupo en tantos pequeños grupos a la vez, nos vamos a quedar aislados. Next. So what is this Sankirtan process?
Así que, ¿qué es este proceso de Sankirtan? To get everybody involved in this is a fun organized event which involves every devotee in sharing Krishna's mercy. Okay, ¿de qué se trata este evento? Es un divertido y organizado, una salida divertida y organizada que involucra a todos en compartir la misericordia de Krishna. Next. What is the recipe? ¿Cuál es la receta? You know, you need a recipe if you want to make a good preparation. Hay que tener una receta para hacer una buena preparación. Next. The ingredients are mission, people, Sankirtan places, infrastructure, systems, and some tools, paraphernalia. Okay. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? La misión, visión, las personas, los lugares de Sankirtan, la infraestructura, los sistemas y siempre se necesita también un poco de parafernalia. Next. What is the mission? ¿Cuál es la misión? We don't have to reinvent the mission. Pues no tenemos que reinventar la misión. Srila Prabhupada already gave us the mission. He already gave us the vision. Srila Prabhupada ya nos dio la misión. Srila Prabhupada ya nos dio la visión. When Srila Prabhupada came to the United States in 65, in 66, he registered ISKCON as a formal society. Cuando Srila Prabhupada vino en el 1966, él registró ISKCON como una sociedad formal. He came in 65, but in 66 he registered the Él society. vino Srila Prabhupada llegó en el 65, pero en el 66 registró ISKCON como una sociedad formal. And he gave 7 purposes for ISKCON. Y dio 7 propósitos a ISKCON. Who knows the 7 purposes of ISKCON? ¿Quién conoce los 7 propósitos de ISKCON? Who has heard of the 7 purposes? ¿Quién ha escuchado los 7 propósitos? Your homework for this week is you find the 7 purposes and you read them and you learn them. Okay, la tarea para ustedes esta semana es que ustedes busquen esos 7 principios, los lean, los conozcan y se los aprendan. Is that okay? ¿Está bien? You don't mind doing homework? ¿No les importa hacer la tarea? You like it, huh? ¿Les gusta? Okay, we can give you more homework. Entonces les voy a dejar más. Next. Then we need people. Entonces necesitamos gente. We need Sankirtan leaders, we need team leaders, we need team members, we need a person who can order the books, we need accountants and bookkeepers, communication director and prasadam production team. Necesitamos el Sankirtan líder, necesitamos líder de grupo, necesitamos los miembros del grupo. Necesitamos los miembros del grupo, necesitamos el director, ¿qué es? El director, los que administran. No, director, fulfillment director is the person who orders all the books and who gives the books to all the different groups. Ok, necesitamos la persona que organiza, que distribuye los libros hacia todas las distintas personas que los solicitan. El suministrador, exacto. Y accountant. Contador, ok. Y Director of Communication, el director de comunicaciones. What does he do? He communicates with all the team, with all the different devotees and all the different little groups. Okay, él es el que se comunica con todos los devotos y con todos los pequeños grupos. Y bueno, necesitamos el equipo que produce prasadam. So you can see we have unlimited service opportunities in the Sankirtan movement. Hay ilimitadas posibilidades de servicio en el movimiento de Sankirtan. There is no unemployment in ISKCON. No hay desempleo en ISKCON. Okay? There is enough career opportunities. Hay demasiadas oportunidades de carrera. Sometimes new people come to the temple and they say, what can I do? What is my service? Alguna gente viene a veces al templo y dice, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi servicio? And we tell them you can give money and you can clean the floor. Y le decimos, bueno, tú puedes dar dinero y puedes limpiar el piso. But he said, but I don't have money, I'm a student. Pero dice, no, pues soy un estudiante, no tengo dinero. And there's already 3 people who clean the floor, so what can I do? Y hay 3 personas que están limpiando el piso. Así que Not everybody can worship the deity. Not everybody can cook for the deity. But everybody can go on Sankirtan. Okay. No todos pueden adorar a la deidad, no todos pueden cocinar para la deidad, pero todos pueden distribuir libros en Sankirtan. In fact, if somebody has never experienced Sankirtan, they don't know which movement they're part of. De hecho, si alguien no ha experimentado Sankirtan, de hecho no saben de qué movimiento son parte. You will never know what Srila Prabhupada felt in his heart when he stepped off that boat, Jaladuta, in New York.
Ajá. Uno nunca va a saber cuál era el sentimiento en el corazón de Srila Prabhupada cuando se paró en ese barco Yaladuta para ir a Nueva York. Now we want to make sure that each and every person who comes to the Krishna consciousness movement can experience the mood, the sentiment and the spirit of Srila Prabhupada. Nosotros tenemos que asegurarnos o queremos asegurarnos que todas las personas que vienen y que se vuelven parte del movimiento de Sankirtan de Srila Prabhupada puedan entender esa modalidad, ese sentimiento que tenía Srila Prabhupada. Vishwanath Chakravarti Thakur says in his purport to the Vyavasayatmika Ekaya Purunandana verse, Vishwanath Chakravarti Thakur dice en su significado al verso de Vyavasayatmika that the perfection of the life of the disciple que la perfección de la vida del discípulo is to study, understand and imbibe, which means to live the mood and the spirit of the Guru. El deber del discípulo es estudiar, aprender y vivir la modalidad del Guru. So if you want to be a disciple, you have to study, understand and imbibe the mood of your Guru. Entonces, si ustedes quieren ser parte, tienen que estudiar, entender y vivir la modalidad del Guru. Next. So, Sankirtan spots. Lugares de Sankirtan. Where do we go to distribute books? ¿A dónde vamos a ir a distribuir There libros? is unlimited places where you can go to distribute. Hay lugares ilimitados para distribuir libros. But the best is to go where the people are, Pero el mejor lugar es donde haya gente. which usually means la calle. You go to the street. Que significa normalmente la calle. Now, many of the full-time distributors, I know, you like to just go person to person. Más de la mitad de los distribuidores de libros que yo conozco les gusta ir a distribuir persona a persona. But some devotees may feel more comfortable in having a book table. Pero algunos devotos se pueden sentir más cómodos teniendo una mesa de libros. Especially ladies, especially older people, they like to have a table where they can sit down or they can stand and they can interact with people with some distance, with some more safe environment. Sí, especialmente algunas mujeres, alguna gente mayor, les gusta tener una mesa donde ellos se puedan sentar, descansar, esperar un momento, interactuar con la gente. So sometimes you need a permit from the shop owner or you need a permit from the city, from the council to be able to put that table, but it's not a big problem. A veces nosotros necesitamos un permiso del lugar, del dueño del negocio o de la ciudad, pero no es un gran problema. You need some books. Necesitamos algunos libros. This table is continuously moving. Maybe you can put something underneath it so it does not continue to move. We need some engineer. Okay, so you need books. Necesitamos libros. Sometimes centers don't have any books. It's a problem. Hay veces que hay algunos centros que ni siquiera tienen libros. Ese es un gran problema. All your centers have books wherever you are? ¿Todos nuestros centros tienen libros donde quiera que estemos? Yes. Who doesn't have books in their center? ¿Quién no tiene libros en su centro? Okay. It's a good situation. Está bien, esta es una buena situación. Next. You need systems of accounting to keep track of the Lakshmi. Necesitamos buenos sistemas de contabilidad para tener bien salvaguardado, bien cuidado el dinero, bien el Lakshmi. You need some water? Maybe yes, but Some water for... Here. There is already. Next. Systems of communication. Sistemas de comunicación. Somebody has to communicate amongst the devotees. Alguien tiene que comunicar entre los devotos. Let them know when is the festival. Let them know when is the Sankirtan. Keep on constant communication. Hacerles saber cuándo es el festival, hacerles saber cuándo es el Sankirtan, mantenerlos comunicados. Next. Then you need a few things. You need invitation cards, mantra cards, credit card machine if that's required, photo IDs and some instruments if you do bhajan and harinam. Necesitamos un poco de parafernalia, algunas tal vez tarjetas, algunos letreritos con el mantra. Everything okay? Sí, tarjetas de contacto, tal vez una máquina para
tarjeta de crédito, eso sería una buena innovación. Sí. Instrumentos de Kirtan, etc. Now these things may vary, they may differ in every place. No need for internal talkings. If you have a question, you can raise your hand. Okay? Okay, estas cosas pueden ser diferentes en distintas situaciones. No es necesario que lo hablemos internamente. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, puede alzar la mano ahora. Any questions so far? ¿Alguna pregunta de esto? Okay. We continue. Continuamos. Next. So, what's such a program? You have a morning program together? ¿Cuál es este programa? ¿Tienen un programa en la mañana juntos? Because all the potency comes from the spiritual program. Porque toda la potencia viene del programa We'll espiritual. speak more about this just in a few minutes. Vamos a hablar más al respecto en algunos Then you minutos. take prasadam together with the devotees. Después tomamos prashada junto con los devotos. Then you have a training workshop for about an hour where you make presentation, how to distribute the book, what to say, how to interact. Tenemos un pequeño taller de 1 hora sobre técnicas de distribución, cómo distribuir, cómo And encontrar then a la you go out gente. on the street for 3 or 4 hours. Y luego vamos a la distributing. calle 3 o 4 horas. Then you come back and have lunch together and share stories. Y luego regresamos, tomamos la comida y contamos las historias nectarias. So this is a standard Sankirtan festival. Este es un estándar del Sankirtan, del festival de Sankirtan. Now sometimes when devotees start doing this once a month, then after a while they say, this is so nice, we want to do this more often, more regularly. Comúnmente cuando un devoto comienza a hacer esto una vez al mes, normalmente comienza a decir, oh, esto es demasiado nectario, vamos a hacerlo más seguido. I know many of you are full-time distributors. Yo sé que muchos de ustedes son distribuidores tiempo completo. How many devotees are there in Mexico? ¿Cuántos devotos hay en México? Más o menos? Maybe 5,000. Tal vez 5,000. Okay. ¿Pero no qué? Pero no, sí, no tiempo completo. No activo. Not so much active. Let's say we have 1,000 active devotees in Mexico. How many books you distribute now in Mexico in the year, last year? ¿Cuántos libros distribuimos el año pasado en México? 200,000. 200,000. Okay. If every one of these 1,000 devotees would take 50 small books every month, Si cada uno de esos 1000 devotos tomara simplemente 50 libros cada mes, can you do 50 small books a month? ustedes pueden hacer 50 libros pequeños al mes. It's like 1 or 2 small books per day. Es como 2 libros pequeños por día. How many books is that? En 4 meses la cantidad. In For 4 month- meses. for So in months. the whole year? Per month the total of them. No. But you have your full-timers. They'll do the 200,000. And all these other 1,000 devotees, they will do how much? ¿Cuántos pueden hacer esos otros 1000 devotos? ¿Cuánto They will pueden do hacer? 50,000 per month. That's 600,000 for the whole year. Plus the 200, you will be able to do 800,000 books. Wow. Y si ellos en total, si distribuyesen esa cantidad de 2 libritos pequeños por día, harían en total 600,000 al año, más los 200,000 que nosotros hacemos, serían 800,000 al año. For you to increase from 300 books to 1,000 books is very difficult. Because already you're working full-time, you're giving every ounce of blood and energy you have. Sí. O sea, para ustedes que distribuyen 300 libros, incrementar de 300 libros a 1000 libros en realidad es algo ya muy complicado. Ustedes ya están dando toda su sangre, toda su energía en esa distribución, es muy difícil incrementar más. So just make a program where you offer devotees to take 50 books every month and you give it to them just at BBT price, very cheap, so they can practically give it for free, they can give it as a gift, they can take donation, they can do whatever they like, but just make them to take some commitment. Okay, I will take this many books per month, every month. Okay, así que podemos tomar una cierta cantidad de devotos y simplemente darles libros de una manera muy económica a precio del BBT y hacer que vayan en la calle, que hagan Sankirtan, que distribuyan libros Even if a person only goes out 1 day per month, he can very easily distribute these 50 books in 1 day. Very easy. Si simplemente una persona va una sola vez al mes,
con eso podría distribuir 50 libros fácilmente en un mes. So in this way you can increase your distribution from 200,000 to 800,000. En este modo simplemente podríamos distribuir incrementar nuestra distribución de 200,000 a 800,000. You like that, Aravinda? ¿Te gusta? Okay, call China. Tell them. Háblales en China, diles. Start printing. Comienzan a imprimir. So you understand? It's not about you doing 24 hours. It's about you teaching the others how to also take part in the Sankirtan effort. No es que nosotros tenemos que estar haciendo 24 horas constantes, enseñarles a los demás cómo hacer lo que hemos aprendido Sankirtan, cómo hacer Sankirtan. Remember, Srila Prabhupada told the devotees, Yogesh Chandra Prabhu said, Krishna has his black book, and if you are the leader, you will get a point, and the one who distributes will also get a point. Recuerden, Yogesh Chandra Prabhu dijo, Krishna tiene su librito negro, y si ustedes son líderes y hacen que una persona distribuya un libro, aquel que distribuye un libro tiene su punto, y aquel que es el líder también tiene su punto. Your homework for today is you make a list of all of your friends and all the devotees that you know that you want to talk about this program. Su tarea para ahora es que ustedes piensen en todos sus amigos o todos aquellos devotos que conocen que podrían participar en este programa. And you tell them, you come out with me. One day a month I want to go out with you. And we go out together as a group. And I will be just there to help you in your Sankirtan. Y díganles, invítenos una vez al mes, quiero que vengan conmigo, vamos a ir a Sankirtan. Y, yes. Dile que ya tenemos una lista de 200 personas. He already have a 200 person list. Very nice. That's So how many For people? marathon. for the next marathon. Okay. But with this program, not only marathon one time per year, Yes. but minimum 1 day per month. Este programa no es solo para la maratón. Este programa es para cada mes. Because al menos 1 una year vez. is too long time waiting, you know. They fall into Maya again. Porque un año es muchísimo tiempo esperar. Ellos But if every month, 1 day they go out and they remember, it's possible, the nectar is there, it works, this process is fantastic, then they will be able to keep their consciousness in tune with the Sankirtan. Pero si una vez al mes lo hacen, pueden pensar, es posible, es fantástico. Y pueden pensar en incrementar el ritmo de Sankirtan. Because Sankirtan is not about how much you do in December. Porque Sankirtan no es solo cuánto es lo que hiciste en diciembre. A sportsman is not only a sportsman when he has the competition, he's also a sportsman on Monday and on Tuesday and on Wednesday and on Thursday. El deportista no es solo deportista el día de la competencia, es también el lunes, el martes, el miércoles. Next. So then when you like this program, then you start Friday night with a Harinam. You all go out in the evening to chant together. Así que cuando comencemos este programa, lo que se puede hacer es el viernes en la noche se hace un Harinam. And then Saturday and Sunday, you go out to distribute. Y el sábado y el domingo se va a distribuir. In this way you have a 3-day festival. Y en ese modo tienen un festival de 3 días. Every month, Cada mes, 3 days. 3 días. That's the more advanced stage. Este es un estado más First you avanzado. start with 1 day. Al principio comenzamos solo con un día. And then when the devotees come and beg you and they say, Prabhu, Prabhu, por favor. We want more of this. Then you start this. Okay, next. Wait. Yes. Back just for a second. Okay, back. 1 second. Yes. Any other questions? Any other points so far? Hare Krishna. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de ustedes? Perdón. Okay, we're continuing. Next. So Sankirtan is for everyone. Next. Now I know what you say. Your mind, I can hear it. Yeah, this may be possible everywhere in the world, but not in Mexico. Because Mexico is special. Here, this is impossible. Right?
Ahora puedo escuchar su mente, puedo escuchar lo que ustedes están pensando. Oh, qué bonito programa, eso es maravilloso, podría hacerse en cualquier parte del mundo, pero no en México. México es un lugar diferente, un lugar especial. Aquí Did no se anybody's puede. mind say that? Algunos en su cabeza Yeah. pensaron eso. Yeah, I could hear it. I could hear Sí, sí, yo I can read. yo I oí can un read your poquito. minds. Yo escuché, yo puedo leer su mente. You learn that on Sankirtan. If you want to go on Sankirtan, you learn that, how to read people's minds, what's going on. Esa es una de las cosas que uno puede aprender en Sankirtan, a leer la mente de la gente. I was just 1 month in Russia, in about 15 cities or 20, and in Ukraine in 15 or 20 cities, and in every city we did this program, and it works. Estuvimos en Ucrania, el Prabhu estuvo en Ucrania, estuvo en Rusia hace apenas poco tiempo y estuvo en 20 ciudades en cada una, y en cada una de estas 20 ciudades hicieron el programa y funcionó. And you're also doing it in Mexico, no? Y también se puede hacer en México, ¿no? Anybody already going out with the congregation in Mexico? Somebody? ¿Alguno de ustedes va ya con la congregación en México? ¿En la Ciudad de México? Anybody has started? Sankirtan, ¿alguien va? Sí, en Sankirtan. ¿Sankirtan? You have started? Yes, en Guadalajara. How many people you take out? 15, 15. no, como 20. Okay. 15, 20, Does it work? of course. The devotees like it? Love it. Okay, so if Guadalajara can do it, then everybody can do it. Exactly like this. Huh? They go in the morning, take the part in the program, Yeah. they prasad 1 hour. Yeah. Meditation, go out and after prasad. Sí, el programa de ellos es que... Nice package, nice program. So you teach everybody how to do this. Así que Okay? enseñas a todos cómo hacer ese programa. Por la misericordia del Prabhupada. Your homework. Esa es tu tarea. Next. Sankirtan is all inclusive. Nobody is excluded. Everybody is included. Sankirtan no es excluyente. Todos están incluidos, nadie está excluido. We don't tell to anybody, you are too intelligent, you are too good looking, you are too rich, you cannot take part in Sankirtan. No le puedes decir, no es que le decimos a nadie, tú eres demasiado inteligente, tú eres demasiado bien parecido, tú eres demasiado rico, tú no puedes ir a Sankirtan. Nobody's refused. Nadie está rechazado. It builds communities, because remember, we have this common ground, we have this common interest of Harinam Sankirtan. Esto es, construye comunidades, porque tenemos este interés común, ese interés colectivo, que es Harinam Sankirtan. And Sankirtan is fun and easy. Y Sankirtan es divertido y fácil. And everybody wants to have fun, Y todos quieren divertirse. right? Okay, you got that right. You understood that. Thank you. Next. So what is our tradition? What is our legacy? ¿Cuál es nuestra tradición? ¿Cuál es nuestro legado? Here on this picture you see the first book distributor in history, Shukadev Goswami, distributing a full set of Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. Aquí en esta pintura vemos al primer distribuidor de libros en nuestra tradición, Sukadeva Goswami, le está distribuyendo el set completo de Srimad Bhagavatam a Maharaj Parikshit. Not only Maharaj Parikshit, but all the sages who were there. Everybody took the set and fully accepted this gift. No solo Maharaj Parikshit, todos los sabios que están ahí sentados, todos ellos se llevaron el set. And Maharaj Parikshit was so sincere, he was ready to pay with his life. Y Maharaj Parikshit era tan sincero que estaba determinado a pagar incluso con su vida. He didn't sleep, he didn't eat, he didn't drink, he was fully focused on the teachings. Él ni siquiera comió, él ni siquiera durmió, ni siquiera bebió, él estaba completamente Next. concentrado en las enseñanzas. Krishna said that if you want to become dear to me, just distribute this knowledge to others. Krishna dice, si simplemente quieres volverte querido a mí, distribuye este conocimiento a otros. Who wants to become dear to Krishna? ¿Quién se quiere volver querido a Krishna? Haribo. Yeah. I was in Novosibirsk in Siberia in 1996 in January. Él estuvo en un lugar de Siberia, Novosibirsk. en Novosibirsk, Siberia, en el 1996, In January. en enero. And it was minus 35 degrees. Y había menos 30 grados bajo cero. 35. Menos 35. You know what minus 35 means? ¿Pueden imaginar lo que es menos 35 It's grados? very cold. When you spit, then your spit becomes ice before it hits the ground. And it just Cuando ustedes escupen, su
taquígrafos. Saliva. Se convierte en hielo antes de tocar el piso. You feel like somebody's throwing darts at your skin. Puede parecerse como si te estuvieran aventando dardos en la piel. Your face goes like this. Somebody put a mask on you, you know, like this fungo or something, and it just Sientes como si alguien te hubiera puesto estas máscaras de fango o algo así y it freezes, it pains. se está congelándose y duele. So one devotee told me the story how he was going out in a town to distribute books, Y un devoto me contó la historia, cómo es que él estaba yendo al pueblo a distribuir libros. and you can take your hand away. It will take a little time. So, and he said that he met another devotee who was also distributing books. Y dijo que se encontró con otro devoto que también estaba distribuyendo libros. So he asked him, Prabhu, Hare Krishna, which temple are you from? Y le dijo, Prabhu, Hare Krishna, ¿de qué templo vienes? And that other person said, Prabhu? Temple? I don't know Prabhu or temple. El devoto dijo, Prabhu, templo, yo no sé qué es eso de Prabhu o templo. So the devotee said, well, what are you doing here? You're distributing books. How, you don't know this? Ajá, y dice, pues ¿qué estás haciendo? Estás distribuyendo libros, ¿cómo no conoces eso? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? And he said, look, it's like this. 2 years ago, I was on this street here, and one person came to me, and he sold me this Bhagavad Gita. Mira, la cosa está así. Hace 2 años yo estaba aquí mismo y una persona pasó y me vendió este Bhagavad Gita. And I buy this Bhagavad Gita and I read it. And this is the best book I ever read in my life. Y entonces me dio ese Bhagavad Gita, le compré ese Bhagavad Gita y yo lo leí. Y es el mejor libro que he leído en mi vida. And in the end of this book, Krishna says that you should give this knowledge to other people. Y al final de este libro, Krishna dice que tú debes darle este conocimiento a los demás. So he went to the copy shop and he had 100 copies made, Xerox copy of Bhagavad Gita. Así que fue a la fotocopiadora y fotocopió 100 veces el Bhagavad Gita. And he went out on the street and he did the same thing. He stopped people and said, hey, do you like to read? Take this book, can you give a donation? Así que hizo exactamente lo mismo que había visto. Salió a la calle, paraba a la gente y le decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta leer? Mira, tengo este libro maravilloso, ¿te gustaría dar una donación? Now this person had never been to a temple, he had never had any training. Simply from reading Bhagavad Gita, he became convinced and he started the Sankirtan movement himself. Wow. Así que esta persona pues nunca había ido a ningún templo ni nunca había tenido ningún tipo de entrenamiento. Simplemente por haber leído el Bhagavad Gita se había convencido y había comenzado a distribuir libros por él mismo. Sometimes I have a doubt in my heart. Algunas veces él tiene una duda en su corazón. I have many doubts, but this is one of my doubts. Tiene muchas dudas, pero esta es una de ellas. That what if we don't succeed as a movement? ¿Qué tal si nosotros no tenemos éxito como movimiento? What if we become too materialistic? ¿Qué tal que nos volvemos demasiado materialistas? We just become another organized religion ¿Qué tal que nos volvemos solo como otra religión organizada? with so many temples and so many rituals and so many rules and so much bureaucracy and administration? Con muchos templos, con muchas reglas, con mucha burocracia en la administración. What if we lose the spirit of preaching, of compassion? ¿Qué pasaría si nosotros perdiéramos el espíritu de compasión, de predica? You have to understand, ISKCON in many countries is becoming very much mainstream, very much successful, very much part of the establishment. Tenemos que entender, ISKCON en muchísimos países ya está volviéndose muy influyente, muy importante, parte del establecimiento social, ¿no? Sometimes your success can be your greatest enemy. A veces tu éxito puede ser tu peor enemigo. When you become so successful that you become so commercial. Cuando te vuelves tan exitoso te puedes volver incluso comercial. So sometimes I have this doubt. Entonces algunas veces tengo esta duda. If we lose this compassion, this preaching mood. Si perdemos esta compasión, esta modalidad de But then when I hear stories like this, I'm convinced Pero cuando escucho historias como estas me convenzo
that no matter what happens on an institutional level, que no importa aquello que suceda en la situación institucional, the books are already out there. los libros ya están todos allá afuera. Somewhere in Siberia, somewhere in Alaska, somewhere in the center of Mexico, one farmer will find this Bhagavad Gita and he will say, hey, this is it. We have to give this to the people. No importa dónde sea, los libros están ya todos allá afuera. Puede ser en Siberia o en Alaska o en algún lugar en el centro de México, y puede que llegue algún granjero y vea el Bhagavad Gita y diga, esto es lo que quiero, y comience a leerlo y a distribuirlo. Somebody's gonna do it. Algunos lo van a hacer. If you're not gonna do it, somebody else is gonna come and they're gonna do it. Si ustedes no lo hacen, alguien va a venir y lo va a hacer. But I prefer you gonna do it. Pero mejor ustedes hagan. Yo prefiero Because you're already here. porque ya están aquí. So why wait so long time? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Next. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, in every town and village the holy name will be spread. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, en todo pueblo y comunidad y aldea el santo nombre será distribuido. He made the prediction. He said, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. That this Sankirtan movement will be successful. Él hizo la predicción. It is already successful. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, que en todos lados el movimiento Sankirtan será exitoso. De hecho, es ya exitoso. When I travel around, sometimes I tell the devotees, if you're not going to distribute the books, then I will bring the Russians and they will distribute the books. En algunos lugares cuando voy, les digo a los devotos, si ustedes no distribuyen los libros, entonces voy a traer a los rusos, y ellos sí van a distribuir los libros. And they say, no, don't bring the Russians, we will distribute the books. No nos traigas a los rusos, nosotros vamos a distribuir los libros. Of course, you're not so scared because not so many Russian devotees have come yet to Mexico. Claro, no es que ustedes estén asustados, porque no es que muchos devotos rusos han venido a México. But here I can say, well, then maybe we'll bring the Chinese. Pero podemos decir que tal vez próximamente traeremos los chinos. Now you're laughing. Ahora se están riendo. But have you ever seen the Chinese, how they work? Pero ¿alguna vez han visto a los chinos cómo es que ellos trabajan? Huh? No. First one guy comes and he sits on the street corner. You know? He sits on the street corner and he's selling momos. You know what momos are? No. Momos are those little white balls with some vegetable inside. They steam them, you know? And he's selling that. And everybody thinks, one little Chinese guy selling his food. Ok, primero, ¿cómo es que ellos trabajan? Primero llega un chavo, una persona, un tipo, un chino, se pone ahí en una esquina, se sienta y comienza a vender todos estos bolitas de arroz con vegetales al vapor. Y uno puede pensar, es solo un chino que está vendiendo vegetales. The next year, he owns the restaurant on that street corner. Pero el año siguiente él es el propietario del restaurante en esa esquina. The next year he brings his uncle and his aunt and his grandmother and his brother and his sister and their 57 children. And after 5 years, your entire city block is Chinatown. Y después de 5 años, todo su barrio es Chinatown. Yeah, because everybody else is too lazy, you know, they're just... So the Chinese, they're very hard-working people. Sí, ¿por qué sucede eso? Porque todos los demás son muy flojos, pero la gente de China es muy trabajadora. But the point is, Mexicans are also very hard-working people. Los mexicanos también son gente que trabaja duro. And if they are convinced, if they're committed on the level of the heart that yes, we want to do this, this is our mission, this is our cause, you can make a huge difference in this country. Si realmente nos volvemos convencidos, lo sentimos desde el corazón y estamos comprometidos, decimos sí, esta es nuestra causa, podemos hacer un gran cambio. Next. Now I know many of you think that I cannot go on the street and ask people to give me money. Muchos de ustedes yo sé que piensan, no, yo no puedo ir a la calle, ir con la gente y decirles que me den dinero. You know, I have a good name, I have a good reputation to protect. I am somebody
Yo soy alguien, tengo un buen nombre, tengo una buena If reputación. people see me on the street, begging people for money, they will think, what happened to the great dynasty, Si alguien me ve en la calle, alguna de la gente que me conoce, me ve ahí que estoy limosneando un poco de dinero, va a pensar, ¿qué es lo que ha sucedido con esa gran dinastía? You have to understand. I am somebody here in this town. I am Enrique Rodríguez. Ustedes deben comprender, yo soy realmente alguien importante en este pueblo. Yo soy Enrique Rodríguez. And Rodriguez 8 times. So, Bhaktivinoda Thakur, he was a judge, a district magistrate. He was the temple president of Jagannath Puri Temple. Y Bhaktivinoda Thakur era un gran magistrado, era un abogado y era el presidente del templo de Jagannath Puri. How many of you have been to Mayapur? ¿Cuántos de ustedes han ido a Mayapur? Okay, your homework is you have to go to Mayapur. Una tarea es ir a Mayapur. It's not so difficult. No es tan difícil. Every time you want to buy a new phone or a new computer or a new dress or a new pair of jewelry, instead of buying that, you take that money and you put it in one box. And on that box you write Mayapur. And after 1 year there is enough money and you go to Mayapur. It's very easy. Dice, en realidad es muy fácil. Cada vez que ustedes quieran comprarse un nuevo teléfono, una nueva computadora, un nuevo vestido, simplemente toman ese dinero y lo meten en una caja. Y en esa caja escriben Mayapur. Al final del año tienen suficiente dinero y pueden ir a Mayapur. You see, you learn everything in Sankirtan seminar. Y aprenden todo. And when your temple president don't agree, you can tell him, my teacher, Navina, he said you have to go to Mayapur. So, Y si el you have presidente del templo been, no quiere, hay que decirle, mi maestra Navina dijo que hay que ir a Mayapur. you have been to Yoga Pit. Have you seen Yoga Pit? ¿Han ido a Yoga Pit? That beautiful temple? Ese hermoso templo. You know how that temple was built? ¿Saben cómo ese templo fue construido? Bhaktivinoda Thakur himself, he went to Calcutta and he knocked on people's doors and he collected 1 rupee from every door. He collected 1 peso from every door, and with that money he built Yoga Pit temple. Okay. Bhaktivinoda Thakur, él fue a Calcuta y en Calcuta tocaba en cada una de todas las puertas y en cada una de todas las puertas colectaba 1 rupia, 1 peso y con lo que colectó construyó al final ese gran templo de Yoga Pit. So we should never think that, oh, I am such an exalted person, I cannot do this. This is not for me. Nunca debemos pensar, oh, es que yo soy una persona tan grandiosa, tan exaltada. Ese trabajo, ese servicio no es para mí. And he was a very busy man. He had 10 children. Y él era un hombre muy ocupado, tenía 10 niños. He was writing books, he was writing poetry, he was writing songs, he was administrating, he was doing so many things. Él estaba escribiendo libros, estaba escribiendo poesía, estaba administrando, estaba haciendo muchísimas cosas. And he said that soon a person will appear who will preach the message of Mahaprabhu everywhere. Y él predijo, próximamente una gran personalidad aparecerá y para predicar este mensaje en todo el mundo. Next. His son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was the founder of the Gaudiya Math. Su hijo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, fue quien fundó la Gaudiya Math. He opened 64 temples. Él abrió 64 templos. Initiated 60,000 disciples. Inició 60,000 discípulos. And he had 4 printing presses Y tenía 4 imprentas. inside the temple room. Adentro de los templos. They were printing books and magazines. Imprimían libros y revistas. They had a daily newspaper. Nadia Prakash came out every day. Newspaper about Krishna Katha. Tenían un periódico cotidiano que salía, claro, todos los días y se llamaba Nadia Prakash. And he told our Srila Prabhupada that if you ever get money, print books. Y le dijo a Srila Prabhupada, si alguna vez tienes dinero, imprime libros. Because books are the best investment. Porque los libros son la mejor inversión. Remember what we spoke about yesterday? Books is the basis, books is the foundation.
¿Recuerdan lo que hablamos ayer? Los libros son la base, los libros son los cimientos. I've made a research in ISKCON. Less than 10% of our members have all the books. He hecho una búsqueda en ISKCON. Menos del 10% de nuestros miembros tienen todos los libros. And less than 10% have read all the books. Y menos del 10% han leído todos los libros. That's scary. It's shocking. Esto es espantoso, es How many here have a full set of Prabhupada's books? ¿Quiénes de ustedes tienen todo el set de los libros de Srila Prabhupada? Yeah, less than 10%. Who has read all the books? ¿Quién ha leído todos los libros? Okay, your homework is to get a full set of Prabhupada's books. Okay, su tarea es tener todo el set de los libros de Prabhupada And to read all of Prabhupada's books. y leer todos los libros de Prabhupada. It's not so difficult. You know, most of these telephones, they cost more than a full set of Prabhupada's books. No es tan difícil. Muchos de estos teléfonos, ustedes saben, cuestan más que todo el set de los libros de Prabhupada. How much is the price of a set? ¿Cuánto cuesta el set? Bhagavatam set, we don't have. No tenemos el set de Bhagavatam, pero Chaitanya Charitamrita, ¿cuánto cuesta? Okay. Anyway, you make another box Hacen otra cajita and you write Prabhupada's books y le ponen libros de Prabhupada and you put the money in there. y le ponen el dinero a ella. It's possible. Es posible. If you start distributing books, you take part of that profit and you invest it into your own education. Okay. Y si ustedes comienzan a distribuir libros, toman algo de aparte e invierten en su propia educación. Charity starts at home. La caridad comienza en casa. If we're not charitable to ourselves, how can we show charity and compassion to others? Si nosotros no somos caritativos con nosotros mismos, ¿cómo es que podemos mostrar caridad con los demás? If we're not reading the books, how we can get other people inspired to read the books? Si nosotros no estamos leyendo los libros, ¿cómo podemos inspirar a los demás a leer los libros? We'll talk more about this later on. Vamos a hablar más al rato al respecto. I was just in Kiev, in Ukraine, the capital. There was one 11-year-old girl. Estaba apenas en Kiev, en la capital de Ucrania, y había una niña de 11 años. Her question after the Sunday feast, in front of 600 people. Su pregunta después de la fiesta de domingo en frente a 600 personas. He said, I have all the books, but 4 books is missing. How can I get these 4 books? Wow. Dice, tengo todos los libros, pero me faltan 4. ¿Cómo es que puedo obtener esos 4? So I gave her some tips how she can get those 4 books. Le di algunos tips de cómo podía obtener. And then she said, my mother is making samosas and selling samosas in the market. Entonces ella dice, mi mamá está haciendo samosas y vendiendo en el mercado. And the old lady which is giving, she's selling the cheese which is inside these samosas. Y la viejita es la que vende el queso que está dentro de los samosas. That lady, she bought a book from this girl. Esa señora compró el libro de esa niña. And 4 days ago, this old lady, she died. Y 4 días antes esa mujer murió. Después. Okay. But the girl said, it's okay. Because I know that she will be in a good place. Because she got Prabhupada's books. And because she was always giving the cheese for the prasadam distribution. Y la niña dice, pero está bien, yo entiendo que esta señora va a estar bien, porque ella finalmente compró el libro de Prabhupada y ella siempre dio el queso para el prasada de Krishna. So how come this 11-year-old girl has so much faith in the books of Prabhupada? ¿Cómo es que llegó esta niña de 11 años a tener tanta fe en los libros de Srila Prabhupada? And here we are, mostly grown-up people. Y aquí la gran mayoría de nosotros somos gente mayor. For the major part. La gran mayoría. And what is the quality of our faith? ¿Y cuál es la cualidad de nuestra fe? We should examine our own hearts. Tenemos que examinarlo en nuestro propio corazón. Next. This is the pamphlet Srila Prabhupada printed before going to America. Este fue el panfleto que Srila Prabhupada imprimió antes de ir a Estados Unidos. And it says Srimad Bhagavatam, India's message of peace and goodwill. Dice Srimad Bhagavatam, el mensaje de la India de paz y buena voluntad. 60 volumes of elaborate English commentary by
Bhaktivedanta Swami. 60 volúmenes de la versión en inglés elaborada por su divina gracia, por Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And on the bottom it says all over the world for scientific knowledge of God. Y hasta abajo dice todo alrededor de todo el mundo por un conocimiento científico de Dios. Now there's two statements here which are very astounding, they're very surprising, and I want you to find them. Aquí hay dos oraciones muy increíbles y me gustaría que ustedes las encontraran. Anybody can find? What is surprising on this pamphlet? ¿Qué cosas lo sorprenden este panfleto? Okay, he said message of peace. No. All over the world. All over the world. Why is it surprising? Where was Prabhupada going? ¿Por qué es sorprendente? ¿A dónde iba Prabhupada? Was Prabhupada going all over the world? ¿Prabhupada iba a todo el mundo? Where was he going? ¿A dónde iba? America. Only to New York. Solo a New York. He only went to one place, but he already printed, I will start in New York and then I will go all over the world. So he had a plan, he had a very clear plan. Sí. What else is surprising? Él tenía un plan grandísimo, él lo veía desde el principio. ¿Qué más es 60 volumes. 60 volumes. How many volumes did Prabhupada have? He only had 3 volumes, first canto in 3 books. Eso es sorprendente. ¿Cuántos libros es que tenía entonces Prabhupada? Él solo tenía 3 volúmenes. Srila Prabhupada wrote the books, means he translated and commented, he edited, he printed and he distributed the books, everything by himself. Prabhupada hacía todo, él hacía las traducciones, él hacía las correcciones, la impresión y los distribuía él mismo, todo lo hacía. It's not an easy job. No es un trabajo fácil. Now you have the great luxury of having so much quantities of books. Tenemos ahora el gran lujo de tener un montón de libros. You should all go to BBT to see how much work it is to translate, to edit, to print, to ship. It's a big headache. Ustedes deberían ir al BBT para ver todo el trabajo que es imprimir, editar, corregir, embarcar. And this is the 1950s. Y esos son los años 50. In India, En India. in Delhi. Prabhupada is going by train from Vrindavan, Mathura to Delhi to print his books. Prabhupada iba en tren desde Vrindavan, desde Mathura hasta Nueva Delhi. You have to go to the market and buy the paper. Then you have to bring this paper on a rickshaw to the printer. Tenía que ir al mercado, comprar el papel y tenía que ir en rickshaw al editor. And you have to get him to print it. Tenía que llevarlo después impreso. Then you have to take it to the person who will bind it. First they have to cut it, then they have to sew it together by hand, and then they have to put the jacket on it. Y después tenía que llevarlo para que Everything done by hand. para que lo cortaran y para que lo cosieran y para que lo pusieran la cubierta, todo hecho a mano. And Prabhupada had to raise the money for this. Y Prabhupada tenía que colectar los fondos para esto. It took him 8 years to print his 3 books. Le tomó 8 años imprimir estos 3 libros. Now if 3 books take you 8 years, how many years take you 60 books? Si tres libros te toman 8 años, ¿cuánto te toman 60 libros? Huh? Are you sure? We have 180, we have 20, we have 48. Anybody more? 160? Okay, 1, 2, 3, sold. He will get it. Yes, but he doesn't have 160 years. Sí, pero él no tenía 160 años y no iba a tener 160 años. He's already 70 years old. Él ya tenía 70 años. He knows I have maximum 10 years, maybe 15 years to live. Él sabía, yo tengo máximo 10 años, máximo 15 años para vivir. So, he went to that place where everything is possible, where everybody is so much in the mode of passion that all your dreams can be fulfilled. What is that place? New York. America. Así que fue a ese lugar maravilloso donde todos los sueños se pueden realizar y donde hay tanta modalidad de la pasión que todo se puede lograr. ¿A dónde fue? A América. And he left Vrindavan, the most beautiful, the topmost place.
in order to go to New York, the worst place on the planet, spiritually speaking. Ajá, y él abandonó el más elevado de todos los lugares, Brindavan, para ir a Nueva York, el lugar más terrible, el más degradado de todos los lugares espiritualmente hablando. Why? Because he had that compassion in his heart. He felt the suffering of the people. ¿Por qué? Porque tenía esa compasión en su corazón, él podía percibir el sufrimiento de los demás. He felt our suffering. Él sentía nuestro mismo dolor. Prabhupada also came to Mexico, right? Prabhupada vino también a México, ¿verdad? So, Así que he was showing his mercy, his compassion for each and every one of us. Él mostró su compasión, su misericordia por cada uno de nosotros. We wouldn't be sitting here today if Srila Prabhupada wouldn't have come in Jaladuta. No estaríamos aquí sentados hoy si Srila Prabhupada no habría venido en Jaladut. You would not know any of these people who are here in this room today. No conoceríamos a ninguno de estas personas que están aquí sentadas en este cuarto el día de hoy. And that would be quite sad because there's so many nice people here. Y eso sería algo muy triste porque hay muy buena gente aquí. It's all because of Prabhupada's mercy. Todo esto es por la misericordia de Srila Prabhupada. So if we feel a little bit of gratitude in our heart, Si nosotros podemos desarrollar un poco de gratitud en nuestro corazón, we should try to think, what can I do to try to repay Srila Prabhupada? tenemos que pensar cómo es que nosotros podemos tratar de pagar aquello que Srila Prabhupada ha hecho por nosotros. And you start by doing this by making a plan. Y nosotros hacemos esto por comenzar a hacer un plan. What's your plan ¿Cuál es su plan? for spreading Krishna consciousness? For becoming and for spreading Krishna consciousness. Pues para expandir, para distribuir y para volverse conscientes de Krishna. So your homework for tonight is you take a paper and a pen and you sit down and you write down, what will I do? What are my goals for 2012? Así que su tarea ahora es que ustedes se sientan y escriben en un papel cuáles son mis objetivos para el 2012. What is my plan for the next 5 years, for the next 10 years? ¿Cuál es mi plan para los próximos 5 o los próximos 10 años? Now I know that sounds a little confusing and a little far for many of you, Sé que para muchos suena difícil, suena bastante lejano para muchos de ustedes, but good things take time. pero las cosas buenas toman tiempo. Do you know that it takes 8 years before a coconut tree will give fruits? ¿Saben que toma 8 años para que una palmera de cocos Gives fruits. frutos de frutos? Do you know it takes 10 years before an olive tree will give olives? ¿Saben que tardan 10 años un olivo para dar aceitunas? So you have to be ready to invest for the future. Así que hay que estar dispuestos a invertir para el futuro. Okay? ¿Okay? Next. So what's the plan? The plan is that by printing the books we can actually inject this movement into the masses of the people all over the world. Por imprimir estos libros nosotros podemos de hecho inyectar nuestro movimiento en las masas todo a lo largo del mundo, todo en el mundo. I got a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Are you still awake? ¿Están despiertos aún? Okay. Don't worry, only 40 minutes left for today. Solo faltan 40, no son 40 minutos. So, how many communists came from Russia and went to India in the 60s and 70s? ¿Cuántos comunistas fueron a la India en los años 60 y 70? Any idea? ¿Alguna idea? West Bengal was communist for 40 years. They just finished 2 years ago. Kerala is still communist. Por 40 años el Bengala del Oeste fue comunista. Simplemente dejó de serlo hace 2 años. Y Kerala es todavía comunista. How many communists went to India? ¿Cuántos comunistas fueron a India? We're not discussing politics. We're discussing only strategy and methodology. How many people? No estamos discutiendo política, solo estrategia. Nobody. Nadie. No You fue know ni- why? You know why nobody went? ¿Saben por qué ninguno fue? They couldn't get out. Porque They no could not podían get out. salir. Porque no podían salir. They didn't have passports. No tenían pasaportes. The Indians also could not get out. Y de hecho los hindús tampoco podían salir. So how did they bring communism to India? Así que ¿cómo es que llevaron el comunismo a India? Books, yes. Los llevaron a través They de libros. printed books in 8 Indian languages and distributed by the millions in India, communist propaganda.
Y los comunistas, ¿qué es lo que hicieron? Imprimieron millones y millones de libros en 8 diferentes lenguas de la India y los And distribuyeron a lo simply by largo de this todos. literature distribution, they conquered the most populated state, West Bengal, and the most educated, most literate state, Kerala. Y simplemente por esta distribución masiva de literatura, ellos conquistaron el más poblado de todos los lugares, que es Bengala del Oeste, y el más erudito y educado de todos, que es Kerala. That proves that the pen is mightier than the sword. Eso prueba que la pluma es más poderosa que la espada. So if you know how to distribute literature, you make much more impact on the world than if you carry a gun. Eso significa que si nosotros sabemos cómo distribuir literatura, hacemos mucho más impacto en el mundo que si traemos una pistola. So if you really want to be a revolutionary and you want to change the face of this planet, don't pick up the gun. Pick up the book, the Bhagavad Gita. It will really make a difference in this world. Así que si ustedes realmente quieren ser unos revolucionarios y cambiar la fachada, la cara de este mundo, no es que no tomen un arma, tomen un Bhagavad Gita. You have to become a transcendental Che Guevara. Nos tenemos que volver un Che Guevara trascendental. Fighting for the real cause, for the real mission. Yes. Luchando por la... ¿Dónde está la encarnación? Each and every one of you is here because Srila Prabhupada is a revolutionary. Cada uno de ustedes está de hecho aquí porque Srila Prabhupada es un revolucionario. And he expected each and every member of this movement to become a revolutionary. Y él esperaba o espera que cada uno de los miembros de este movimiento se vuelvan unos revolucionarios. Doesn't matter what is your social position. No importa su posición social. Matters what is the content of your heart. Lo que importa es el contenido de tu corazón. So if you don't like how the world is going, if you don't like how the country is going, if you don't like how your own life is going, pick up Bhagavad Gita. Okay. Study it and teach it. You will make a difference. Si a ustedes no les gusta cómo el mundo está yendo, si no les gusta cómo su país está yendo, si no les gusta cómo su propia vida está yendo, simplemente tomen un Bhagavad Gita, estudienlo y enséñenlo. Prabhupada went to Moscow in 71 and he stayed for 5 days only. Prabhupada fue a Moscú en el 71 y estuvo solo 5 días. In his biography of 7 volumes, his Moscow visit is only 3 pages. En el gran contenido de su biografía, su visita a Moscú solamente ocupa 3 páginas. It looks like not much happened. Y parece que no pasó gran cosa. He talked to one professor who was an atheist, and he tried a few things, it didn't work out. He sat in the hotel, 2 young boys came to talk to him, and he left. Él debatió con un profesor que de hecho era un ateo, intentó algunas pequeñas cosas que no salieron, estuvo algunos días en el hotel y un par de chicos fueron a visitarlo y eso fue todo. But he planted the seed. Pero plantó la semilla. And he was standing up above Moscow, near Moscow State University, and he was looking down on the city, and he said, in this city of Moscow there will be 10,000 devotees. Entonces Srila Prabhupada estaba simplemente mirando por la Universidad de Moscú, estaba mirando Moscú y estaba pensando, en esta ciudad de Moscú va a haber 10,000 devotos. And now there is 10,000 devotees in Moscow. Y ahora hay 10,000 devotos en Moscú. And more than 40,000 in the whole country. Y más de 35,000 en todo el país. All from one Bhagavad Gita. Todos que salieron de un solo Bhagavad Gita. So never think it doesn't matter whether I distribute one Bhagavad Gita. Así que nunca piense, no es que realmente va a generar algún impacto que yo distribuya un Bhagavad Gita. It mattered to you that you got one Bhagavad Gita. Did it matter to you that you got a book? ¿Sí te importa a ti que obtengas un Bhagavad Gita? Yeah, sure. So it matters to everybody. So every person counts. A todo mundo le importa, así que cada quien cuenta. Next. Prabhupada had a request. He said that I wanted all my students should try for this book distribution. Very vigorously. Vigorously means with great determination. Okay.
Srila Prabhupada tiene esta sentencia, dice: yo quiero que todos ustedes, mis estudiantes, traten muy vigorosamente, con gran determinación, de desarrollar esta distribución de libros. Yesterday I told you how in 72, when the big Krishna books came out, these silver Krishna books, he said, if you don't distribute these books, I will go back to India. Ayer les dije cómo cuando salieron los Krishna Book, Krishna Book plateados grandes, y que Srila Prabhupada les dijo: si ustedes no distribuyen esos Krishna Book, me regreso a India. So Yogesh Chandra went out and he started to do 8 of these big Krishna books for $8 each a day. And Buddhimanta was doing 20 or 25 sometimes per day. Así que Yogesh Chandra Prabhu comenzó a salir y distribuía 8 de estos libros por $8 cada uno. Y Buddhimanta Prabhu distribuía 20 o 25 libros cada día. So Prabhupada was very happy to see even one book getting distributed. He was really appreciating the effort of each and every devotee. Y Srila Prabhupada estaba muy feliz con la distribución de un solo simple libro. Él estaba reconocía mucho el esfuerzo de cada uno de los This is devotos. from the 7 purposes of ISKCON. 3 of them are directly related to book distribution, but we'll not speak about them because this is your homework. Estos son los propósitos de ISKCON. 3 están relacionados con la distribución de libros, pero hablaremos de ellos después porque esa es su tarea. Sometimes I feel I'm not really making any advancement. Algunas veces pienso, no estoy haciendo ningún avance. It's like I'm making 1 step forward and then I'm making 2 steps back, and then I'm making 2 steps forward and I'm making 1 step back, and I feel like I'm always in the same place. Nothing is really moving. Pienso que no estoy haciendo ningún avance. Doy 2 pasos para adelante y luego 1 para atrás y luego 1 paso para adelante y luego 2 para atrás, y parece que en realidad estoy en el mismo lugar y no estoy haciendo ningún desplazamiento. Have you ever had that feeling in your life? ¿Alguna vez han tenido ese sentimiento en la vida? Huh? It's like in that famous Latino dance, no? When what is it called? Salsa. Salsa. Correct. Es como dices, Very good. So, you always stay in the same place. You don't move. siempre están en el mismo lugar, no se mueven, But you want to make spiritual advancement. pero quieren hacer avance espiritual. So we have to connect ourselves to a mission. We have to connect ourselves to a movement where there is some movement. Así que Movement means something is moving. It's not just sitting there. We're not just comfortable. Así que tenemos que conectar nosotros mismos con una misión. Tenemos que conectar a nosotros mismos con un movimiento. Un movimiento significa que hay un movimiento, que hay desplazamiento. No es que un movimiento está ahí So if you sentado. feel that your life is not really moving, that you're just sitting in the same place and every year it's the same scenario and the same thing, connect yourself with Prabhupada's books. And all of a sudden, you realize how there is movement. Okay. Así que si ustedes sienten que no se están moviendo, que están en el mismo lugar sentados año tras año, simplemente comiencen por estudiar los libros de Srila Prabhupada y entonces ustedes se darán cuenta cómo comenzará a haber un desplazamiento. Most people in this world, and that includes the devotees, are lamenting about the past and they're dreaming about the future. La gran mayoría de las personas de este mundo están constantemente, y esto incluye a los devotos, están lamentándose del pasado y están soñando con el futuro. But if you do that, the present becomes inexistent. It vanishes. Si uno hace eso, el presente se anula. Because you continuously live in the past and in the future. So your present, it vanishes. Porque It disappears. uno está completamente viviendo en el pasado y en el futuro, así que el presente desvanece, But desaparece. when you become a preacher, when you become a person who is giving people the chance of Krishna consciousness, Pero cuando uno se vuelve un predicador, cuando uno se vuelve una persona que le está dando a los demás la oportunidad de la conciencia de Krishna, you have to learn the art of living in the moment. tiene que conocer uno el arte de vivir en el presente. Stop dreaming about the future. Stop lamenting about the past. You have to be right here, right now, and connect with that person in this moment. No es que uno va a estar lamentándose del pasado o soñando con el futuro. Uno tiene que estar aquí y ahora perfectamente y conectándose con esa persona. And you realize that that moment is Krishna. Y te puedes dar cuenta que ese momento es Krishna. This moment, right now, that's happening.
este momento que está pasando justo Krishna is ahora present in this moment. es el momento en el que es presente And this Krishna. moment may be very short. Y este momento puede que sea muy corto. Sometimes you only have a few seconds to really make an impact, to make an impression on a person. Es un momento muy corto, puede que a veces tenga solo unos pocos segundos para hacer una impresión en la persona. But if we are concentrated, if we are focused, we can put Krishna in that small moment. And you can see how something changes in that person. Pero si estamos concentrados, si estamos dedicados, podemos meter Krishna en ese preciso instante y podemos darnos cuenta cómo algo cambia en la persona. That ability, that potency comes from pure chanting. Esa habilidad, esa potencia viene del canto puro. We'll talk more about this later on. Platicaremos más de esto. When Srila Prabhupada came to America, the first person he met, you know who is the first person he met? Cuando Srila Prabhupada vino a América, la primera persona que encontró, ¿ustedes saben quién fue la primera persona que encontró? Un periodista, journalist? Huh? He said maybe a journalist? No. Don't speculate. In some place we heard it's like a hippie. No. When the boat arrived in Boston, there was a coast guard on a boat. Cuando el barco arribó a Boston había un guardacostas. And Prabhupada was on the deck of the Jaladuta. And the coast guard would wave to the boat. And Prabhupada stood up on the deck and he was waving back. Cuando el guardacostas Srila Prabhupada estaba en la cubierta del barco y cuando el guardacostas estaba ahí, estaba saludando, haciendo la demanda de saludo hacia el barco y Srila Prabhupada estaba saludando de regreso. 4 years later, he joined ISKCON. He became a devotee. 4 años más tarde, él se unió a ISKCON y se volvió un devoto. And later on, he became a sannyasi. His name was Chavana Swami. Y 10 años después se volvió un sannyasi. 4 años después? ¿Cuántos? No, sometime later. Y después, algunos años después se volvió un sannyasi. Su nombre era Chavana Swami. Chavana Swami. So Srila Prabhupada's potency, Srila Prabhupada's purity, his desire was so strong that simply by waving at somebody, that potency hit that person and something happened, transformed his heart. Así que la potencia de Srila Prabhupada, la pureza de Srila Prabhupada y la intención eran tal que simplemente por saludar a una persona, todo el empoderamiento fue, toda la fuerza fue esa persona. This is the potency of sadhu sangha. It can be lava matra, it can be an 11th of a second, very short moment, but it will have a life-changing effect. Esta es la potencia de sadhu sangha. Puede ser lava matra, un pequeñísimo instante, pero tiene un efecto muy poderoso. Now you may say, I don't have this potency, I'm not so pure. Uno puede decir, bueno, sí, pero yo no tengo esa potencia, yo no soy tan puro. We accept that. That's not false humility, it's reality. Okay. Nosotros aceptamos eso, no es falsa humildad, es verdad. But when you carry Srila Prabhupada's books, you're carrying Prabhupada, you're carrying Krishna, and you're giving people the most pure message. Pero cuando nosotros cargamos Srila Prabhupada, cuando cargamos Krishna, cuando cargamos estos libros y se los estamos dando a la gente este mensaje puro. When they go home, they open the book, Prabhupada will be preaching to them, Krishna will be preaching to them. Pero cuando ellos van a casa, cuando ellos llegan a casa, ellos abren el libro y entonces Srila Prabhupada les está predicando, Krishna les está predicando. So we are simply setting up the preaching programs for Prabhupada. A nosotros simplemente estamos haciendo los programas de prédica para Srila Prabhupada. If your Guru Maharaj would come to Mexico next week, you would all run around, try to make nice program, make nice engagements, nice speaking arrangements for your Guru Maharaj. Si su Guru Maharaj viene a México en la próxima semana, ustedes estarían todos corriendo, tratando de encontrar algún buen programa, algún lugar donde él pueda hablar, haciendo todos esos arreglos para su Guru Maharaj. So when you go on book distribution, you make preaching programs for Srila Prabhupada. Así que cuando ustedes hacen distribución de libros, ustedes están haciendo programas de prédica para Srila Prabhupada. And then you get Prabhupada's mercy. Entonces obtienen la misericordia de Srila Prabhupada. So it's a rapid way to make spiritual advancement. Así que es un modo veloz de hacer avance espiritual. Yasya deve para bhaktir yatha deve tatagurau tasyaite katita hirta prakashanti mahatmana. If you please the pure devotee, everything becomes possible in your spiritual life. Si tú satisfaces al devoto puro, todo se vuelve posible en la vida espiritual. And if we do not have the mercy and the grace of the Guru, everything becomes very difficult.
Y si tú no tienes la misericordia y la gracia del guru, todo se vuelve muy difícil. Some days even getting out of bed and picking up your beads becomes very difficult. Algunas veces incluso levantarse de la cama y tomar tus cuentas de japa se vuelve muy difícil. Next. Simply by this attempt, you get superior strength and knowledge about Krishna consciousness. Simplemente por este esfuerzo, ustedes obtendrán una fuerza superior y un conocimiento acerca de la conciencia de Krishna. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? Yes. De la parte anterior que hablan de que todo el mundo como que es abierto para todo el mundo en el momento de Sankirtan. About that, the statement that you said precedently, that the movement of Sankirtan is inclusive to everyone. Yes. A veces se hace como que antes todo el mundo salía a Sankirtan, pero no se creaba tan buena imagen de ISKCON. Seems that before all the people they used to go to Sankirtan, but the ISKCON have not very good image about it. Entonces ahora hay como más reglas, como que cantan 16 rondas, esta persona sí, esta persona no puede ir. ¿Qué piensa él acerca de eso? Maybe right now there are more rules, more. They said, okay, you are in good standard, you can go in Sankirtan, or you are not, you cannot go. So what do you think about that? It's true. ¿Es verdad? In the past, people were not really trained so much. En el pasado la gente no estaba entrenando suficientemente. Also, many times there was big push for quota, that you have to do a certain amount. Y de hecho a veces en el pasado había una gran presión para obtener una cuota. And when you put big pressure, then sometimes things break. Y si pones una gran presión, algunas veces algunas cosas se rompen. So people broke. Y la gente se rompió, muchos se rompieron. Devotees broke and people outside, they also broke. And their faith, their appreciation also broke. ¿Y qué pasó? Los devotos se rompieron y también la gente de afuera se rompió. So we have to learn how to do it properly. Así que tenemos que aprender cómo hacerlo apropiadamente. That's why we have this seminar. Es por eso que tenemos este seminario. So, everybody is a Sankirtan devotee. Todos son devotos de Sankirtan. But how you distribute books and how you interact with people, that is a great topic, that is a big art. Pero cómo distribuyes libros, cómo interactúas con la gente, este es un gran tema, es un gran arte. Just like if I ask you, you have to cook tomorrow for all 50 devotees, big feast. How many of you could do it? Así que si yo les pregunto ahora, ustedes tienen que cocinar mañana una gran fiesta para todos estos 50 devotos, ¿quiénes de ustedes serían capaces de hacerlo? How many could do it? ¿Cuántos podrían hacerlo? Alone? Sí, solos. Yeah, we have a few brave people. Okay, thank you. This is the volunteers for tomorrow. Talk is cheap. Hablar es fácil. To do it is not so cheap. Hablar no es tan fácil. But because most of these devotees have done it before, they have done it many times. He had a restaurant, he has cooked for festivals, he has cooked for many devotees, he knows what it means to be in the kitchen. So by experience they know. Why? Because they're trained. So practice makes perfect. Así que no es que sea tan fácil, pero aún así estos devotos, ellos lo saben hacer. Alguno de ellos tenía un restaurante, alguno de ellos tenía un programa de distribución de prashada, otro ha estado comúnmente en la cocina. Y bueno, esto es lo que hace la diferencia, es el entrenamiento. El entrenamiento porta a la perfección. When I came to ISKCON in the beginning of 1980s, cuando cuando él vino a ISKCON a principios de los 80s, I joined on Thursday, yo me uní un jueves, and on Sunday we went on traveling Sankirtan. Y el domingo estaba en Sankirtan viajero. And I asked them, okay, what do I do? Y decía, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? They said, don't worry,
everything will be revealed to you. No Todo será revelado. no te preocupes, todo será revelado. Todo te será revelado. Okay. All right. That's good. Yeah. Ok, está bien, así será. So, there was no Bhakti Shastri, there was no Bhakta program, there was no temple, program for new people. There was only one training, and that was called Sankirtan. Así que antes no había Bhakti Shastri, no había Bhakta Program, no había ninguna clase de entrenamiento para ninguna clase de personas. Había un solo tipo de entrenamiento y ese se llamaba Sankirtan. Everybody went out, Todos iban a Sankirtan. but not everybody came back. Now you laugh, but I don't laugh because many of my friends, they're not here today. Muchos salieron, pero no todos regresaban. Y suena chistoso, ustedes pueden reír ahora, pero de hecho yo no río porque muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros Because no it regresaron. was too much for them. Porque fue demasiado para ellos. So, to put a person in a situation where they don't know what to do is not very considerate. Poner a una persona en una situación en la que no saben qué hacer no es una cosa muy So considerada. now you're in a very fortunate position. You have Bhakta program, you have Bhakti Shastri, you have Sankirtan education, you have so much to learn from. Ustedes están ahora en una posición muy afortunada. Ustedes tienen Bhakti Shastri, tienen Bhakta Program, tienen entrenamiento sobre el Sankirtan, así que pueden aprender mucho sobre cómo hacer And if eso. somebody doesn't want to go on Sankirtan, they can do other service. That's also okay. And it will also be appreciated because it's part of the Sankirtan effort. Y si alguien va y si alguien no quiere ir a Sankirtan, no importa, podemos encontrar otro servicio y igualmente vamos a apreciarlo porque está siendo parte del gran movimiento de Sankirtan. Because this mission is very big, it's very broad. And in Prabhupada's heart, there is a place for everybody. For the whole world, for all 7 billion people, there is a place in Prabhupada's heart. Y está perfecto porque esta misión es muy grande, es muy amplia y Srila Prabhupada tiene un espacio en el corazón para cada uno de ellos. De hecho tiene un espacio en el corazón para todos estos 7.000 millones de personas en todo el mundo. So the art is to make everybody feel encouraged and inspired. El arte es hacer que todos se sientan inspirados y alentados. And then, whichever way you're serving, that's all right. Y así en cualquier manera que ustedes estén sirviendo, eso está bien. But at one point, people should have this desire, yes, I would like to give Krishna to others. Because that's the mood of our parampara, that's the mood of our sampradaya. Pero en un momento, debe llegar un punto en el que una persona sienta inspirada y diga, sí, de hecho yo quiero dar a Krishna a los demás. ¿Por qué? Porque es la modalidad de nuestra sampradaya, de nuestra parampara. We'll speak more about that tomorrow. Está bien, hablaremos más al respecto. Una pregunta para el entrenador personal. Sí. A personal question, Flo. ¿Qué es lo que usted hizo para no quedarse con sus amigos? Con sus amigos que no regresaron. Claro. Fue lo que lo mantuvo en Sankirtan. She's asking what was the thing that make that you remain in Sankirtan in that mood and you don't did as your friends that they didn't return to the Sankirtan. There was From. different things. Algunas cosas, hay diferentes cosas. When I joined, I was 15 years old. So, in the beginning, Cuando hay diferentes cosas, cuando yo me uní al movimiento tenía 15 años y al principio I went with many of the senior devotees and I carried their books. yo iba con muchos de los devotos mayores y llevaba sus libros, cargaba sus libros And I would watch them y los miraba and I would listen to them. y los escuchaba And I would watch some more and I would listen some more. y miraba más y escuchaba más And I would watch and listen. y toda otra vez miraba And I would take note in my mind. I would note in my y mind anotaba en mi mente how they were dealing with the people. cómo es que ellos trataban con la gente. So I had the fortune to learn from some of the best distributors and preachers in the world. Tuve la fortuna de aprender de grandes distribuidores y predicadores en el mundo. And because I was a young guy, they did not have any expectations on me. Y como yo era un muchacho joven, ninguno de ellos tenía grandes expectativas de mí. And also, in the beginning, I learned how to distribute
invitation cards, and I learned how to distribute prasadam. So I could work on my technique so that nobody could escape. Okay, y al principio también sucedía que yo aprendí a distribuir invitaciones y aprendí a distribuir prashada. Y estuve trabajando en mi técnica de manera que nadie pudiera escapar. And when I started distributing books, there was no pressure for results. They did not say, you have to do so much, otherwise it's not good, don't come back. Ajá, y cuando yo comencé a distribuir libros no había ninguna presión. No es que tenía que hacer una cuota así como que tienes que distribuir toda esta cantidad de libros, si no, no regresas. Because if you tell somebody, do this much or don't come back, some will not come back. Some will just go somewhere else and say, I don't need this, I don't need this whole stuff. Porque si tú le dices a alguien, por favor, distribuye toda esta cantidad, si no, no regreses, muchos de ellos de hecho no van a regresar y se van a quedar por otro lugar. Van a estar Some devotees, when they have pressure, when they have competition, they excel. They become really fired up. And other devotees, when there is pressure, something goes blank in their head. Okay. They can't function. Algunos devotos, cuando tú los sometes a presión, funcionan maravillosamente, exceden todas sus posibilidades. Pero otros devotos, cuando los sometes a presión, se encuentran en una situación de vacío, de incapacidad. A perfect trainer knows what the student needs in order to excel. Un perfecto entrenador sabe qué es lo que el estudiante necesita para poder crecer, para poder sobresalir. So Prabhupada encouraged competition, but it had to be Krishna conscious competition. Prabhupada alentaba la competencia, pero tenía que ser con conciencia de Krishna. Competencia? Competencia. Competition is competencia. Yes. Okay. Because competencia sounds like competence. So Also. Yes, it's the it's the same same word. Yeah. This one thing is right. Competition and competence is the same word. Yes. Competente is Competente. another meaning. No, but no, It's very confusing. If you use the same word for two completely different things. no, it's the same word. Okay. It's alright. I accept. Okay? Okay, we're moving on. Next. So what is the spirit? The spirit is individual, spontaneous and voluntary. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es individual, espontáneo y voluntario. We're all individuals. We're all unique. Todos somos individuos y somos únicos. Krishna made us this way and Krishna loves us this way. Krishna nos ha hecho en este modo y Krishna nos ama así. So we're not asking anybody to become this super Sankirtaniero. We make this image, this box, and you have to jump into this box in order to conform. Yes. And if you don't fit in, we'll take the hammer and we boom, 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 to put you into that box. Así que nosotros no le estamos pidiendo a nadie que se vuelva un super sankirtanero. No estamos generando una pequeña casilla en la cual le ponemos ese título de super sankirtanero y le decimos a la gente que tiene que saltar en esa casilla y entrar en esa casilla, si no lo agarramos a martillo. The most attractive, the most powerful, and the most convincing thing is if you're just yourself. You're just a happy devotee. Okay. La cosa más poderosa, la cosa más efectiva y la cosa más convincente es que tú seas tú mismo, que seas simplemente un devoto feliz. Spontaneous. Espontáneo. Preaching is something that has to come spontaneous. You have to have the desire. I want to do this. La prédica es algo que debe venir espontáneo, es algo que debe venir desde adentro, es yo quiero hacer esto. You can't say, oh, somebody told me I must do this now. So, okay, I go out and all right, I'm doing this. It doesn't work, You have to spontaneously feel, yes, I want to do this. Sí, espontáneo significa que uno realmente lo siente, no es que uno fue obligado y alguien le dijo, oh, tú tienes que ir y predicar y entonces uno va con esa Nitya cara Sira de- Krishna Bhakti Sadhukabunoi Shravanadi Shuddha Chitta Koryodoi. Krishna consciousness is dormant in the heart of every living entity. La conciencia de Krishna se encuentra durmiendo en el corazón de todas las If you entidades practice vivientes. the process of bhakti, this love, this emotion, this feeling of compassion, it will just naturally awaken in your heart.
Si uno practica la conciencia de Krishna, esta compasión, estas cualidades Saldrán naturalmente. saldrán naturalmente del corazón. And you will just one day say, I would like to go on Sankirtan. Y I would entonces, like to do something for the preacher. entonces algún día naturalmente uno dirá, oh, yo querré salir en Sankirtan, querré hacer algo por la prédica. Spiritual life is voluntary. El esfuerzo espiritual es voluntario, La vida la vida espiritual. espiritual es voluntaria. Nobody is forced to be here. Anybody forced to be here? Nadie está forzado a estar aquí. ¿Alguien de hecho lo está aquí? Anybody paid to be here? ¿Alguno pagó para estar aquí? ¿Alguien está pagado para estar aquí? Okay. Alguien pagó, no, alguien pagó. ¿Alguien pagó? Ok, sí, alguien pagó. Nobody pays you. Nadie los paga, sino alguien ha sido pagado. Estamos pagados. You are paying to be here. Nobody pays Alguien ha you. sido pagado por estar aquí. So, this is the spirit. Next. Siguiente. This is a letter from Prabhupada. He says that our leaders should be careful not to destroy the spirit of enthusiastic service, which is individual, spontaneous, and voluntary. Wow. Es una base de Srila Prabhupada. Nuestros líderes deben ser cuidadosos de no matar el espíritu, de no destruir el espíritu de entusiasmo, servicio, que es individual, espontáneo y voluntario. It's a letter to Karandar in 72. Es una carta a Karandar en el 72. Next. Yes. Una pregunta, pero si usted al principio empezó dando números y números para aumentar cada vez más, ¿y cómo queda el concepto de voluntario? We will talk tomorrow. We will talk tomorrow about competition and numbers and voluntary. Okay? Okay, mañana hablaremos de competición, de voluntario y de números. Okay. Okay. Do we have a paper here? We need a paper. Car park. Tenemos un papel ahí. Do you have a pen? Ayudar a notar. Okay. Can you write it down? What he just asked? Just write it down. Okay? So we don't forget it. Okay. Okay, vamos a apuntar ahí para que no se nos olvide. No te apures. We got 8 minutes. Y tengo un pasatiempo del mosquito. Tenemos 8 minutos. She said that you dealt us still the pastime of the mosquito. Números, competición, Yes. competencia, pero vas That's Bhagavatam class. Don't worry. No te apures. What do you see here on this picture? ¿Qué es lo que viene en esta foto? competencia. Ahora mismo vea su grupo. What's Prabhupada? What is Prabhupada doing? ¿Qué está haciendo Prabhupada? Riendo. Is he smiling? Yeah. No, he's laughing. ¿Está sonriendo? No, no está sonriendo, está riendo. Prabhupada is laughing and everybody wants to be with Prabhupada. Haribol, focus. Prabhupada está riendo y todos quieren estar con Prabhupada. Because everybody wants to be with a happy person. Porque todos quieren estar con alguien feliz. This is the most attractive and the most successful way how to preach and how to distribute books. Este es el modo más atractivo y más eficiente para distribuir libros. So this is your homework for tomorrow. Esta es su tarea para mañana. You just become pure devotees Vuélvanse devotos puros. and you become happy and ecstatic in Krishna consciousness. Vuélvanse felices y estáticos en conciencia de Krishna. Then when you go on the street, people will come up to you and they will say, whatever it is that you have, I want it. Y entonces naturalmente la gente, ustedes van a la calle y naturalmente la gente vendrá con ustedes y les dirá, cualquier cosa que sea lo que tú tienes, yo lo quiero. Please teach me. Por favor, enséñame. Whatever you have, please give me. I'm ready to pay the price. Cualquier cosa que tú tengas, dámelo, por favor. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. We cannot go on the street and say, as I told yesterday, take this, it will make you happy. But we ourselves, we are not feeling this happiness. No es que podemos ir a la calle y decir, toma esto, te hará feliz, pero nosotros entre nosotros no sentimos ninguna felicidad. So before you go out onto the street, look into the mirror and ask yourself, would I like to meet this person? Antes de ir a Sankirtan pueden pararse delante del espejo y pueden preguntarse, ¿me querré yo encontrar con esta persona? Would I like to talk to this person? ¿Quisiera yo hablar con esta persona? Would I trust this person? ¿Confiaría en esta persona? If not, why not? Y si no, ¿por qué no? And what can I do to change this? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo?
So we'll speak more about this tomorrow. Hablaremos más al respecto mañana. But Srila Prabhupada said, chant Hare Krishna and be happy. Pero Srila Prabhupada dice, canta Hare Krishna y sé feliz. So even if you forget everything you heard today in this seminar, Inclusive se han olvidado todo lo que escucharon hoy en el seminario. and you will forget everything that you heard today in the seminar, you remember this one thing. Recuérdense esta sola cosa. Chant Hare Krishna and be happy. Canten Hare Krishna, cantar Hare Krishna y ser feliz. Because happy devotees are the most attractive and the most convincing and the most powerful preachers on the planet. Porque los devotos felices son los más poderosos e increíbles predicadores a lo largo del planeta. Because if you're happy, everybody wants to be with you. Porque si tú estás feliz, todos querrán estar contigo. Everybody wants to listen to you. Todos te querrán escuchar. But that means you have to be able to care. You have to be able to take interest in others. Pero eso significa que tú tendrás que cuidar y que tener interés por los otros. Because if you're not interested in me, I won't be interested in you. Porque si tú no estás interesado en mí, ¿por qué voy a estar yo If you're not interesado? ready to listen to me, I won't listen to you. Porque si tú no estás dispuesto a escucharme a mí, pues yo tampoco estoy dispuesto a escucharte a ti. So the mood is always better service. Así que la modalidad es siempre un mejor servicio. We are in the service industry. We are here to learn to become servants. Así que estamos sirviendo en la calle. Estamos aquí para aprender a volvernos sirvientes. We're not masters. We are servants. No somos maestros, somos sirvientes. Not even servants. We want to become the servant of the servant of the servant of the servant of the servant. Ni siquiera sirvientes. De hecho, queremos volvernos sirvientes del sirviente, No, del I know. sirviente, del sirviente. When you tell your parents, you know, they ask you, what did you learn in this Bhakti Shastri? Claro que yo You sé tell que, them, I learned to become the servant of the servant of the servant of the servant of the servant. They yo sé, think, huh? What? yo sé, claro, que cuando ustedes van con sus padres y ellos les preguntan, ¿y qué es lo que aprendiste? Y dice, no, pues yo aprendí en este curso del Bhakti Shastri que tengo I que did aprender not a spend volverme all that sirviente". money for you, you know, for your education, so you can become a servant of a servant of a servant of a servant. What is this? ¿Crees que he pagado tanto dinero en tu educación? ¿Para qué? ¿Para que te vuelvas el sirviente del sirviente del sirviente? ¿Qué es eso? But you have to understand that what in the material world seems to be the lowest position, in the spiritual world is the highest position. Tenemos que aprender a entender que lo que en el mundo material parece la más baja de todas las posiciones, de hecho en el mundo espiritual es la más exaltada de Krishna todas. himself appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu to taste this pure love, and he became the servant of all his devotees. Y Sri Krishna personalmente apareció en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu para probar esta modalidad amorosa y él mismo se volvió el sirviente de sus devotos. Jesus, he washed the feet of his disciples and he dried it with his own cloth. Jesús lavó los pies de sus discípulos y los secó con sus propias vestimentas. And he said, you should do unto each other as I have done to you. Y dijo, deben hacer con todos los demás como yo he hecho con ustedes. So, Srila Prabhupada said, your love for me will be shown as much as you cooperate together once I'm gone. Y Srila Prabhupada dijo, el amor por mí lo demostrará en la medida en la que ustedes colaboren entre ustedes una vez que yo me haya ido. Now, most of our gurus are still here on the planet. Ahora, la gran mayoría de nuestros gurus están aquí en este planeta. But already now there is so much fighting and disagreement and groups and different ideologies and different concepts. Pero ya incluso en el momento actual hay muchísimos grupos, muchísimos desacuerdos, muchísimas sectarismos, ideologías. The tradition is that you start fighting once the guru leaves, not if the guru is still here. La tradición es que uno se comienza a pelear justo cuando el guru se va, no antes. So, right now you have this wonderful opportunity in this Bhakti Shastri to learn how to serve each other and how to live together as a team, as a community, to support each other, so you can get the maximum benefit from this experience. Así tenemos la oportunidad en este curso del Bhakti Shastri de aprender a colaborar entre nosotros, a trabajar entre nosotros como comunidad para sacar el máximo provecho. The basis of every relationship is service attitude, which comes from humility and appreciation. La base de toda relación es una actitud de servicio
y de apreciación. ¿Sí? Por humildad y apreciación. Por humildad y apreciación, gracias. Hare Krishna. Thank you very much. So we'll show one short video of Srila Prabhupada, just to finish up, Mostraremos un pequeño video de Prabhupada, solo para terminar. and then we'll carry on tomorrow where we left off. Y continuaremos mañana donde dejamos. Can I have the microphone, please? Pantalla completa, just Which one? it was there. Pantalla Yeah. completa. Uh-huh. So where's the sound here on this page? So we have to simply take instruction from Guru. And if we execute that, Anybody knows how to make this more sound here? and so Marina, con más sonido sobre la computadora. that is practical. Okay, anyway, you have to I have no translate. personal qualification. Wait, it's okay, we'll start But I again. simply, Okay. You have to watch and translate. so we have to simply That's take okay. instruction. Así que tenemos que simplemente tomar la instrucción del Guru. And if we execute that to our heart and soul, Y si nosotros la ejecutamos con el corazón y el alma, eso es éxito. that is practical. Es algo práctico. I have no personal qualification. Yo de hecho no tengo ninguna But I cualificación simply personal. try to satisfy my Simplemente trato de satisfacer a mi Guru. Eso es todo. My Guru Maharaj asked me Mi Guru me dijo, that if you get some money, si tú tienes algún día algo de dinero, por favor imprime libros. so there was a private meeting talking. Esta fue una charla en privado. También algunos de los más importantes hermanos espirituales estaban ahí. Fue en el Radha Kunda. Guru Maharaj was speaking to me. Y Guru Maharaj me estaba hablando Since we have got this Bhagavaja marble temple, de que desde que hemos tenido este Bar Bazar, este templo de mármol, hay muchísima disensión entre nosotros, entre los everyone discípulos. thinking we occupy this one. Y cada quien piensa, oh, voy a ocupar este cuarto, voy a ocupar este otro cuarto. I wish therefore to sell this temple. Por eso preferiría vender este templo y el mármol y imprimir algún libro. Yeah. Así. So I took up this from his mouth. Así que yo tomé eso de su Very boca. fond of books. And he Que él era muy interesado en los told me libros. personally, when you get some Me money, dijo personalmente, si tú tienes algún that's dinero, why I'm imprime stressing libros. on this one. Así que estoy empujando, ¿dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? So kindly help me. Por favor, ayúdenme. This is my request. Esta es mi petición. Print as many books in as many languages and Impriman distribute tantos libros en tantas lenguas y distribúyanlos en todo el mundo. and Krishna consciousness movement. Y entonces el movimiento de automatically. conciencia de Krishna automáticamente crecerá. You want to see one more? Yes. Yes. Canta, canta, canta. There was a caricature picture in some paper Había una caricatura en un periódico, que tal vez les acuerdan, from Montreal. de Montreal o aquí, no recuerdo. One old lady and her husband. Una señora vieja y su esposo sentados cara a cara. The lady is requesting the husband, chant, chant, Y la señora chant. le pedía a su esposo, canta, canta, canta. Y el esposo le respondía, no puedo, no puedo, no puedo. So this is going on. Así que las cosas We van así. are requesting everyone, Así que nosotros les pedimos a todos, por favor, canten, canten, And canten. they're replying, can't, can't. Y la gente responde, no puedo, no puedo, no puedo. This is their misfortune. Esa es su This is their misfortune. Este es su infortunio.
Pero aún así es nuestro deber hacer todos los infortunados criaturas afortunadas. Esa es nuestra misión. Así que nosotros vamos a la calle y cantamos. Aunque ellos digan no puedo, nosotros vamos a cantar. Ese es nuestro deber. Y de un modo o del otro, nosotros empujamos esta literatura para que se vuelvan afortunados. Nosotros tomamos su dinero duramente ganado y que ellos ocupan en muchísimas cosas pecaminosas, y para que ellos compren un libro. Y si ellos compran un libro, no importa cuál es el precio, ese dinero estará adecuadamente utilizado. El principio de conciencia de Krishna está ahí. Porque Él está dando algo de dinero, puramente ganado de dinero. Este movimiento de la conciencia de Krishna está dándole un provecho espiritual. No es ninguna pérdida. Él está obteniendo un provecho espiritual. Por eso nuestro trabajo es, de un modo u otro, traer a todos a la conciencia, al movimiento de la conciencia de Krishna. A ellos serán beneficiados. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai, Gaur Premanandi, Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Thank you for your kind patience and attention. Gracias por su paciencia, su gentil paciencia y atención. I know it's a lot of information and it's a lot of seminarios the whole day. Bueno, sé que es muchísima información y un montón de seminarios todo el día. But this is a marathon. Pero esto es un maratón. And you get trained up how to be focused and how to work in intense ways. Y tienen que entrenarse para aprender a estar concentrados y trabajar en distintos momentos de modo intenso. A small hint how to make it more easy for you. Small hint. Small tip. Pequeños tips. Están ayudando a que trabajen mejor, ¿no? Para que lo puedan hacer más fácil. Go take rest early and get up early and chant good rounds in the morning. Váyanse a dormir temprano, levántense temprano y canten buenas rondas desde la mañana. So you will be clear and focused for your studies. Así que estarán limpios y concentrados para sus estudios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna.